Buenos días a todas y todos. Lo primero, agradecer a la Asociación de Agencias de Medios por la invitación y también a ustedes por participar de este taller, de esta presentación, una humilde presentación que en realidad esta imagen grafica un poco lo que quiero, es que sea algo distendido, que sea algo en lo cual ustedes puedan recoger aquellos consejos, ideas que nos surgen en base a la información del censo. En este bar tenemos alguna información que es importante. Están viendo mi presentación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, se ve. Correcto. Ya, perfecto. Se ve muy bien, Marta, está bien. Tenemos alguna información que es bastante interesante de recordar y de observar. Esto que saqué acá son distintas informaciones de prensa, ¿no? Si ustedes se fijan, está alojada en el 18 de enero de este año. Y lo que decía es que Chile superó el umbral de 20 millones de habitantes. Chile llegaría a los 20.2 millones de habitantes a mediados de este año, 2025. Después hay un dato mucho más específico con la información de la cantidad de extranjeros, la caída de la natalidad y un montón de otros antecedentes. Y ustedes recordarán que esto de los 20 millones lo escuchamos habitualmente en distintas cosas. Cuando estábamos en la Teletón hablamos y escuchamos que dicen, le estamos hablando a los 20 millones de chilenos, 20 millones de chilenos, y siempre nos quedamos con la idea de que eran 20 millones de chilenos. Y el primer error de lo que estoy diciendo es que primero no somos chilenos todos, o no son todos los chilenos los que se contabilizan en el censo, que es la última información, sino los habitantes de este territorio. Y en segundo lugar, nos suman esos 20 millones. Pero ya vamos a entrar un poco en eso. Esta idea de los 20 millones no es otra cosa que las proyecciones que hace el INE, y mi objetivo no es ni cuestionar ni criticar nada, sino más bien que estas proyecciones se formulan en base a una serie de supuestos de la evolución, de la fecundidad, de la migración interna, de la inmigración internacional, etcétera, etcétera. Y en este Excel, que lo tengo yo, que lo podemos compartir, que ustedes lo pueden descargar del sitio del INE, decía que en base a las proyecciones en el 2024 deberíamos ser 20.086.377 las personas que viven en este territorio, desde Arica hasta la región de Magallanes, ¿no? Y que el 2025 estaban los 20, o sea, lo que decía la prensa no era algo inventado, sino más bien que se basaba en las proyecciones. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque el censo nos arrojó cierta información que es súper importante que la tengamos en cuenta, fundamentalmente porque nuestros clientes toman decisiones, saben o creen saber dónde distribuir, a quién le hablan y, por supuesto, por pertenecer a Ipsos, yo creo que las investigaciones me van a arrojar mucha información muy rica, pero el censo está entregando una información que hasta ahora no habíamos visto con esa riqueza. Ustedes pueden encontrar toda esta información en el sitio web del censo, que es censo2024.cl, donde encuentran la población censada, 18 millones y medio, un poco parte de esos 20 millones en realidad no son, sino que 18 millones y medio, y encuentran un dashboard con las características que tiene un dashboard. Interactivo, pueden jugar, pueden analizar ciertas localidades, qué sé yo. Pero a la hora del trabajo diario, del trabajo para los clientes, hay una sección en el sitio de este censo2024.cl, donde está la información del 2017 y del 2024, pero son las planillas Excel. Es decir, están todos los indicadores tabulados con la desagregación y con la información muy, muy rica a la hora de poder hacer todos los análisis para un cliente en particular.
Dicho esto, entonces ustedes podrían llegar hasta aquí en esta reunión y dedicarse a su día a día porque la información la pueden sacar ahí. Pero lo que les quiero transmitir son algunas cosas que nos parecieron interesantes y que ustedes la deben tener en cuenta, saber y, por supuesto, utilizar con sus clientes, como les he dicho hasta ahora. Lo primero, en el cronograma de los resultados del censo se han ido entregando, como es habitual, de manera parcializada. Al 30 de junio teníamos la mayor cantidad de información que se recopiló en el censo, yo diría el 99% de los datos. Lo único que falta por entregar son las bases de datos y la cartografía. Es decir, tenemos la información para tomar grandes decisiones, pero no tenemos la posibilidad de hacer ciertos cruces, que eso va a estar durante el segundo semestre. Y en enero del 2026 van a estar las proyecciones de la población. Otra cuestión súper interesante para las estrategias de los clientes, las estrategias de ustedes al mirar los medios, cómo van a evolucionar. Si a esto le sumamos algo, no me voy a meter ahí, que surgió la semana anterior y que tiene relación con ¿no es cierto?, el cálculo de la pobreza. Nos vamos a ver enfrentados a que en cifras tenemos que analizar muy bien cada una de nuestras tácticas de medios y, por supuesto, conversar con los clientes por la estrategia de medios. Pero en el censo, ¿qué debemos saber? Este fue un censo de derecho. Existen dos tipos de censo, el de derecho y el de hecho. El de derecho se contabiliza a las personas en el lugar donde residen habitualmente y se hace en un periodo de tiempo muy extenso. El otro tipo de censo, que es el de hecho, se contabiliza a las personas que pasaron la noche anterior en un lugar determinado. Y por lo general se hace en un día. Pareciera ser que este es uno de los pocas veces, si no la única, en la cual en Chile se ha aplicado este censo de derecho. Y la verdad es que los resultados fueron muy satisfactorios, pero en largo plazo, la verdad es que como que a uno le gustaría tener los datos, la información más rápida. Este censo dice que en el territorio nacional, en el territorio llamado Chile, habitan 18 millones y medio. No crean ustedes que no me costó elaborar esta frase, porque siempre hablo de los chilenos, y la verdad es que es incorrecto. ¿Sí? Pues de la Argentina, hablaría de los argentinos, donde sea, ¿no? Pero uno se tiene que acostumbrar que son 18 millones y medio de personas que viven en este territorio y que habitan 6.600.000 hogares aproximadamente. Hay 1 millón más de viviendas. La diferencia entre las viviendas y los hogares son, porque hay viviendas que son de uso comercial, pero hay otras viviendas que no llegan a ser hogares habitables, que son los 6.600.000 de abajo, y es un gran número ese que corresponde a hogares que lamentablemente no se pueden habitar o terrenos que no se pueden habitar hasta ahora. Entonces son 6.600.000 hogares. ¿Qué otra cosa también nos entregó el censo y que es interesante? Ustedes lo han escuchado en la prensa, que habla del índice de envejecimiento, que es de un 79. ¿Qué significa esto? De cada 100 personas con 14 o menos años, o menores de 14, ¿cuántos adultos mayores de 65 existen? Es decir, hay 79 adultos por cada 100 niños. Este número es alto, este número es grande. Este número habla de todas las cosas que ustedes escucharon, que no existe una tasa de reposición de la población y es un país que se está avegetando, envejeciendo o como lo quieran llamar. Se está poniendo más maduro, antes de tiempo probablemente. La fecundidad también es una explicación de aquello. El índice de fecundidad está en el orden del 57% de todas las mujeres entre 15 y 49 años que tienen la posibilidad de concebir un hijo, solo el 57% lo hacen, lo han hecho, y este número es bajísimo. Por lo general, este número bordea el 71%, o fue así históricamente para el caso de Chile. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Yo sigo hablando. Perfectamente, gracias. Ya, vale. La población inmigrante internacional, yo decía que era importante, por eso no hablaba de los chilenos, sino que esos 18 millones y medio llevan asociados cerca de 1.600.000
personas nacidas fuera de Chile, y la migración interna es más de 900.000 personas. ¿Cuál es la migración interna? Aquellos que cambiaron de región entre el 2019 y el 2024. No necesariamente el lugar de nacimiento, sino que probablemente se mudaron y volvieron a cambiar a otra región. Son números súper importantes, son números de verdad muy significativos para determinadas estrategias, determinadas formas de hablar de las marcas con sus clientes y por lo tanto nosotros, voy a poner la camiseta de la AM, nosotros como agencia de medios para con los clientes finales. La materialidad y las características de la vivienda son dos temas importantes en el censo. No me voy a detener en esto, pero si alguien tiene alguna empresa inmobiliaria como sus clientes, son datos que son reinteresantes y que si bien hay mucha información disponible, esta es la información censada y así como la perciben las personas, y a esas personas son las que les tenemos que hablar. Este dato también tiene que ver un poco con eso. La mayoría de los hogares residen, ¿no? O de las personas residen en viviendas o en lugares que son propios, la mayoría pagados, según lo que declararon. Un 26% de estos lo arriendan. La verdad es que los números son para mí bastante significativos y sobre todo pensando en los valores de arriendo, los valores de el bien raíz hoy día, estos números pueden ir cambiando, así que hay que ir monitoreando. Yo hablaba de la Marco, materia. disculpa, antes de que continúes, quería consultarte algo acerca de la migración interna. Ese valor que está justo en el icono anterior, ¿ha variado de manera positiva, negativa? ¿Cuál es la interpretación de esto? Me interesa porque tiendo a pensar que con la migración nuestra también migran nuestros hábitos de consumo. Entonces quisiera conectar un poquito con eso. Mira, la migración interna es una variable que se está midiendo en los últimos censos. Yo te diría que hay que mirarla y entenderla no del cambio de comportamiento, sino que del hecho de esta migración. Que sean casi 1 millón de personas que cambiaron de región entre el 2019 y el 2024, para cierto tipo de productos puede ser significativo, para otros realmente no es tan relevante. Mucha Claro. información hacia el pasado no lo hay, porque efectivamente no tenía mucho sentido. Es más, creo que hay un valor en una pregunta que no hemos mirado todavía porque no se ha liberado, que tiene que ver con el lugar de nacimiento de su madre, ¿no es cierto? Sí, Y ese también puede darnos ciertas luces combinado con esto. Así que sí, es un valor súper interesante, pero no hay mucha historia en el pasado como para poder saber si el comportamiento cambia o no. Lo importante es el número. No de sé si acuerdo. contesté su pregunta. Sí, muchas gracias. Vale. Estábamos hablando de la materialidad, no es algo que nos vayamos a meter mucho porque, lo voy a decir de buenas a primeras, no nos sirve para, o no es tan útil para los objetivos de que nosotros miramos esta información, que es netamente comercial, para apoyar a los clientes. Esto también es significativo, los pueblos originarios. Más de 2 millones de personas se identifican o que consideran pertenecer a un pueblo originario. Wow, el número es enorme, el número es más grande que los inmigrantes internacionales. El número nos va a decir también que es un volumen de consumo y de cierto tipo de culturas y de cierto tipo de estilos de vida, a lo mejor, que podrían llegar a ser significativos a la hora de mirar las marcas y sus consideraciones. Eh, Hay 174.000 personas que se identifican como afrodescendientes. El número lo puse básicamente para que entendamos que convivimos siempre, bueno, estamos ubicados más que nada en la zona de Arica, Zapa, qué sé yo, pero convivir con distintos estilos de vida y culturas podría ser interesante para las marcas. Eh, Nada, no, hay mucho ahí que uno podría pensar en cómo activar cierto tipo de formas de trabajar con las marcas para poder llegar bien a las audiencias. La escolaridad no es un tema menor, la escolaridad ha crecido
para las personas mayores de 18 años es de 12,1, estaba en 11,2 creo en el pasado. Pero un dato que me pareció interesante, que es que los nacidos en Chile tienen en promedio 12 años de escolaridad y los inmigrantes internacionales declaran cerca de 13, ¿sí? Es un buen dato, que combinado con el volumen también nos permite poder empezar a entender a este público y sus características. El tema de género se utilizan las preguntas con un modelo Washington se llama, ¿no? Que en realidad pretende descubrir, ¿no es cierto?, la identificación de género. El 52% se considera de género femenino, el 48% lo redondeé de género masculino, y lo redondeé lamentablemente dejando fuera este 0,4% que se identifica como transgénero. Si bien las preguntas están definidas para que estos resultados tengan validez, sean confiables, qué sé yo, es muy probable que no haya una declaración mayor. Pero lo importante, y aquí viene desde nuestro negocio, es que en muchas investigaciones y también en muchas pautas, a veces se hace la distinción del género mucho más amplia que el femenino masculino, y ahora tenemos la posibilidad de cuantificarlo. El número es pequeño, pero es un número significativo. Es un número que no está oculto, es un número que no podemos inventar, es un número que nos va a permitir, ¿no es cierto?, poder inferir las audiencias y tener una estimación del volumen de cuántos son. Así que eso es una súper buena noticia. También con modelos internacionales se midió la discapacidad. Me cuesta decirlo así porque ya me había acostumbrado a decirlo con capacidades diferentes, pero se dice discapacidad. Las personas que declararon algún tipo de discapacidad porque reportan mucha dificultad o no pueden realizar ciertas actividades básicas, como ver, oír, caminar, cognitivas, ¿no es cierto?, recordar, de su cuidado personal o comunicarse, llegan a cerca de 2 millones de personas. Inclusión. Hemos escuchado algunas marcas que tienen como target variables duras, pero también algunas variables como de inclusión, o que están pensadas las marcas hablando del tema de inclusión, y nosotros podemos llegar con el análisis segmentado por región, por comuna, por localidad, de aquellas personas que se identifican, ¿no es cierto?, o que está la prevalencia de la discapacidad. Si se dan cuenta, son datos que nos acompañan en cosas que están a diario, que hoy día no sabemos y no tenemos el dato para cuantificarlo. Hoy día sí, con el censo lo podemos llegar a hacer. La religión, no vamos a tener mucho en esto, bajó significativamente, sobre todo la religión católica, pero un 75% de la población mayor de 15 años se declara pertenecer a alguna religión o algún credo. Pero nos vamos a detener en estos datos. En la población, la población persona, ¿no?, los hogares, las mujeres con hijos, los inmigrantes como foco de análisis de esta presentación. Si bien el resto son interesantes, salieron hace muy poquito los datos y no fue posible sacar algún insight mucho más atractivo. Me salté rápidamente el anterior, que dice que el 95% de las personas a las cuales se fue a censar, efectivamente se logró, es un número alto, solo el 1% hubo de rechazo, y con eso la prensa, la información de prensa nos habló de lo siguiente. Dice que la población chilena está envejeciendo comparado con 1992, hay una disminución de la población joven, hay un aumento de los hogares unipersonales, hay un crecimiento de los hogares con personas mayores de 65 años y una disminución de aquellos donde hay chicos, ¿no?, menores de 14, comparado con 1992, comparado con 1992, comparado con 1992. Es decir, 1992 ha sido lo que se ha comparado, se ha analizado, etcétera, etcétera. Pero no nosotros, ustedes, el negocio de nosotros. ¿Y el precio? ¿Perdón?
Bueno, el negocio nuestro lo tiene que hacer con la información más reciente. Respecto del censo, esta información más reciente es la del 2017. De hecho, cuando ustedes descarguen la data, la pueden descargar incluso la del 2017 del sitio web. Vamos a encontrar cosas como esta. Si lo comparamos con el 2017, aquí lo que tenemos es la población. Sabemos que la población creció un 5,2%. El mayor crecimiento está dado en la macrozona norte. La macrozona norte incluye Arica y Parinacota, ¿no? Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Eso es la macrozona norte. Eh, los crecimientos de la población en términos porcentuales, porque los crecimientos de la población en términos de volumen están donde uno se imagina que están, salvo la región de los lagos, que para mí fue una sorpresa. Pero están en la región metropolitana y las regiones más cercanas a la región metropolitana, por la actividad económica hacia el sur, que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la, no voy a hacer un spoiler, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de actividad, ¿no es cierto?, o en la economía, ¿no? Y por supuesto, lo mismo sucede en la otra cercanía. Por eso los lagos fue una sorpresa. Aysén y Magallanes no tan solo no mantienen su población, sino que esta baja considerablemente. Y aquí es donde yo empiezo a transmitir a ustedes qué cosas yo encontré que eran interesantes. Lo primero, se suma la Araucanía como una de las regiones con más de 1 millón de habitantes. Eso es, para mí, genial, bien. Pero siempre tenemos a Temuco y la región de la Araucanía como un foco de análisis. eh, lo miramos para poder representar al sur. Sin embargo, habíamos dejado fuera, y eso lo reconozco, nunca lo consideré importante en volumen de población, a la región del Maule. La región del Maule ya en los censos anteriores tenía más de 1 millón de habitantes. ¿Por qué? A lo mejor ustedes dirán, yo ya lo sabía y siempre lo hemos considerado en nuestra... Bueno, eh, ¿por qué lo recalco? Porque a veces pensamos en los polos, ¿no es cierto?, con características que no tienen que ver con la población, sino que pensamos en Antofagasta porque es un polo de desarrollo y tiene un estándar de vida un poco distinto. Pero Antofagasta no representan, base a esas variables al norte, necesariamente, sino que la conjunción de las macrozonas, por ejemplo. Entonces, aquí nace la importancia de estas regiones con más de 1 millón de habitantes, que corresponden a, evidentemente, la región metropolitana, pero tenemos Valparaíso, el Maule, Biobío y la Araucanía. Entonces, ya la información de la población nos está entregando cosas interesantes. Lo otro, la mitad del país está en la región metropolitana. No, está el 40%. ¿Sí? Está el 40%, que ese 10% no es menor, porque son cerca de 2 millones de personas. Pero también hay una cuestión acá que es relevante. Entre el censo anterior y este, se mantiene el peso relativo de la región metropolitana. Entonces aquí voy a invocar a estos 20 millones que decían, ¿no es cierto?, que se proyectaban que eran los que íbamos a tener, ¿no es cierto?, con una tasa de crecimiento del 14%, lo que se esperaba, respecto del censo anterior, cuestión que no sucedió, recuerden que fue el 5%, que es bastante más normal que ese 14% esperado. Eh, entonces vamos a comparar esto y aquí surgen cosas interesantes, por eso recalqué lo del peso de la región metropolitana. Fíjense, primero, lo que está en verde es lo que fue el resultado del censo. Lo que está en morado, lila o violeta, no sé cuál es el color, mi pantón de colores es muy reducido, pero ustedes ya me entienden, es la proyección que había cuando hablábamos de los 20 millones. Eh, el resultado final del censo, la población censada, fue un 8% menos que la proyección. En el caso de la región metropolitana, por eso yo recalqué que permanece este 40%, fue de un 12% menos la población que se había proyectado, siendo el más alto junto con Antofagasta. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos esto, acá al final, fíjense,
está el total país, que tuvo una reducción del 8% respecto de lo esperado, pero si sacamos la región metropolitana, el resto de las regiones, en promedio, el resultado de la población versus la proyección es solo del 5%. Aquí algunas interpretaciones interesantes que hablan de que se esperaba y probablemente si alguien usaba estos elementos, nuestros clientes, ¿no? Las marcas, los anunciantes, usaban la información de proyección para tomar decisiones, tenemos que golpear la puerta, decir, ¿sabe qué? El censo está entregando una información que no sé si la viste, no sé si la tienes en cuenta, pero probablemente habrá que redefinir. Puede ser temas de distribución, puede ser temas de costo por contacto, puede ser temas de ROI, pueden ser varios temas en los cuales nosotros como agencias de medios tenemos la necesidad y obligación, ¿por qué no?, de dirigirnos a ellos y decir, ¿sabes qué? No somos 20 millones, somos en este país somos menos, y por lo tanto la distribución y lo que se esperaba es distinto y hay que eh, centrarse, ¿no es cierto?, en cómo abordar esto. Lo mismo pasa con los hogares. Se esperaban que fuesen 6.452.000 hogares como proyección, lo que ven acá. Sin embargo, en el censo se detectaron más hogares, casi 150.000 hogares más de los que se pensaba que iban a haber. Esto es súper importante, es muy relevante porque pasan algunas cosas con esto. El crecimiento o la diferencia que hay es de un 2,2% a nivel país, pero en regiones es más alto. De nuevo pasa lo mismo. Tenemos crecimiento en regiones, salvo con la proyección, lo que se pensaba para la región metropolitana. Entonces, las estrategias y la táctica definida pensando en hogares, hay que tener cuidado. Se proyectó en base a un dato que no es, y este dato del censo nos llama a reflexionar y a, de alguna forma, poder, ¿no es cierto?, acercarnos al cliente y decir este tipo de cuestiones. Pero esto que pasa de menor población de la proyectada y mayor cantidad de hogares de los proyectados, nos arroja un dato que también es súper relevante, que es la cantidad de personas por hogar. ¿Por qué yo he dicho que esto se debe comparar con el 2017? Porque en la prensa yo he visto las comparaciones que hacen sobre todo este indicador, que dicen, hoy somos 2,8 personas por hogar, y la información anterior era de un 4,1. Sí, en 1992 la cantidad de personas por hogar promedio era de 4,1, pero lo que tenemos más cercano, que es el censo del 2017, habla de 3,1. Entonces, la reducción de la cantidad de personas por hogar no es tan significativa, es decir, se podría haber previsto, no es tan relevante, pero probablemente estos 0,3, 0,4 es un número que puede ser interesante, que puede golpear también las decisiones de consumo de los hogares. Y también otro factor, y acá de verdad recomiendo poner mucho ojo, es el crecimiento de los hogares unipersonales. El crecimiento de los hogares unipersonales dice que entre un censo y otro creció esta cantidad de hogares, ¿no es cierto?, en cerca de 400.000. Sin embargo, otros estudios, información pública, ¿no?, ya nos anticipaban un poco esto. La canción del 2022 ya nos hablaba de que en ese momento los hogares unipersonales eran cerca de 1.300.000, así que ya teníamos cierta noción de esto. No sé si ustedes lo habían considerado, quienes tengan y atiendan alguna marca pensada en consumo hogar, consumo familiar, de distinto tipo, incluso en la automotriz, probablemente este dato de los hogares unipersonales y la menor cantidad de personas por hogar son significativos para poder conversar y identificar si están haciendo el cálculo preciso y yendo, ¿no es cierto?, dirigiéndose a las localidades
puntuales. Esto que estoy presentando yo tiene, y está pensado en regiones, pero en la data que le dije al comienzo, que podías buscar en Censo 2024, está a nivel de comuna, es decir, eh, hay un análisis que es mucho más fino que se puede hacer desde ahí. Como yo les decía, en la CACEN 2022 ya teníamos 1.300.000 hogares, y en esa CACEN descubrimos la presencia de los hogares unipersonales donde estaban situados, y nos arrojaba un poco esa gráfica. Eh, probablemente, probablemente desde el 2022 a la fecha haya cambiado esta estructura por la nueva eh, inmigración, pero también por la nueva conformación de estos hogares unipersonales. Hay que poner ojo, hay que estar atentos a aquello. Otra cosa interesante es la menor presencia de niños en los hogares. No tan solo menos personas por hogar, sino que la presencia de niños. Cerca de un 40% que había en el 2017 se baja al 30%. En uno de cada tres hogares, solo en uno de cada tres hogares hay niños. Y hay más personas mayores en los hogares donde solo habitan ellos. Es decir, más hogares donde únicamente hay personas de 65 y más, que están representando cerca del 12%. De nuevo, estas comparaciones, como se hacen en la prensa con el 1992, la verdad es que son datos muy, muy fuertes, muy impactantes, y pareciera ser como que hay que cambiar todo. Acá le pongo, ¿no es cierto?, la serenidad al respecto. Pero son a lo mejor grupos o análisis que ustedes no habían visto, de algo que es público y de algo que está en el día a día. Tomamos como ejemplo el EGM. Hicimos un cruce entre los hogares sin niños y los hogares unipersonales, y ustedes dirán, eso es demasiado obvio. Sí, es muy obvio, pero esto da permanentemente entre el 2019 y el 2024, la evolución ha ido en esa dirección. Hay una alta correlación entre esto y lo pueden determinar nuestros propios estudios. En el caso de Ipsos-LGM, ustedes podrán consultarlo con otros estudios parecidos. Eh, nos adentramos a las mujeres con hijos. Las mujeres de 15 a 49 años representan al 25%. ¿Y por qué es importante este grupo? Porque son ellas a las que se hace el análisis de fecundidad. Se hace el análisis de los indicadores, ¿no? Esto indica que, primero, hay un aumento de este grupo de mujeres de 15 a 49 años, pero el aumento en la población es menor que el aumento de la población en total. Es decir, hay menos mujeres proporcionalmente en edad fértil que el crecimiento de la población. Es un buen dato este. Y esto es mucho menos en la región metropolitana. También hay una disminución de la cantidad de mujeres con hijos desde Atacama hacia el sur, y hay una baja considerable en la tasa de fecundidad. Lo anticipé hace un rato atrás, era de un 56,6, 57%. Solo hace 7 años atrás este número era del 66%. Históricamente en Chile este indicador se movía en el 70%. Esto sumado a lo anterior, o esto es lo que lleva como consecuencia lo anteriormente expuesto, es de verdad muy, muy interesante. Lo anterior tiene mucho sentido si es que comparamos todos los indicadores que hemos puesto. En solo, creo que 20, 25 minutos, hemos sido capaces de poner noción y también interés, y por supuesto preocupación, si es que puede ser el caso, en aquellas cosas que tienen relación con eh, la población. La población esperada era mucho más de lo que realmente fue. Hay un crecimiento de la población menor a lo esperado, pero sí en rango normal. Hay una mayor cantidad de hogares a los que se esperaban, ¿sí? Eso también es interesante e importante para distintos tipos o categorías de productos.
Hay una menor cantidad de personas por hogar, también nos hace replantearnos incluso desde las telecomunicaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las características de las necesidades de OTT o características de TV paga, qué sé yo, o de sistemas de telefonía, ¿no? Hay un aumento de los hogares unipersonales. Lo que acabo de decir es también relevante para los hogares unipersonales. Los productos, los tamaños de los productos, ¿no? La, los servicios son diferentes. Entonces, es información que nosotros podemos acompañar a los clientes en tomar decisiones de medios, de la planificación, de cómo llegar a ellos. No necesariamente es llegar de la misma manera, y esto ustedes se lo pueden plantear y pueden definir alguna estructura como agencia, ¿no? Para estar de cara al cliente con este tipo de cosas. La disminución del índice de fecundidad también es importante. Hay marcas que están vinculadas con la natalidad y, por supuesto, esto altera considerablemente. Chile es uno de los países con la menor tasa global de fecundidad, de 1.16, para que ustedes lo sepan, que a lo mejor lo saben, con este TGF, que es la tasa global de fecundidad, debería ser del 2,1, porque al 2,1 se renueva la población en una estructura saludable para el desarrollo de cualquier economía. Creo que lo dije bien formal, pero en el fondo está muy bajo y la renovación de la población no va a estar dada por personas nacidas en este país. Eso es un poco lo que uno podría suponer. Como hay menos niños, también hay más personas mayores de 65 años. No es una cosa equivalente a la otra, pero sucede en este caso. Y sabemos que la esperanza de vida de Chile es la más alta de toda Latinoamérica. eh, y hay algunas propuestas políticas que tienen esto como bandera y hablan de la jubilación y qué sé yo. Pero para que se haga una idea de lo relevante que son estos datos para poder usarlo y la necesidad de usarlo con nuestros clientes. El índice de envejecimiento de 79, ya lo vimos, y el promedio de edad de Chile de 38. Me acuerdo de algún chiste de Luis Slim en el Slim, sí, en el festival que hablaba de que Chile era una persona mayor. Bueno, tiene 38 años, no sé si es mayor, pero ahí está un poco esa respuesta. Todo lo anterior es como nosotros siempre nos imaginamos al país, a este territorio, pero tenemos, y están incluidos los datos anteriores, a los inmigrantes. Los inmigrantes hoy día representan el 9% de la población, con un crecimiento entre el 2017 y el 2024 del doble a nivel total. Este crecimiento es mayor en regiones comparado con la región metropolitana, en términos de la proporción, ¿no? De la cantidad de veces. Hay localidades que crecen cerca de 4 veces la población inmigrante, y aquí surgen un montón de cosas que son súper interesantes, que hay que tenerlas en cuenta. Esta población inmigrante tiene un índice de envejecimiento de 26. Por cada 100 niños de 14 o menos años, hay 26 mayores de 65 años como población inmigrante, comparado con los 79 de la población total, ¿sí? Es decir, si sacamos los inmigrantes, el número no va a ser 79, va a ser algo así como 80 y algo, ¿sí? Mucho mayor para la población nacida en el país. El promedio de edad es de 34 años de la población inmigrante internacional, el de la población total es de 38. De nuevo, sacando los inmigrantes, debería ser cerca de 39 el promedio de edad. Acá hay muchas conclusiones que sacar y muchas cosas que se pueden activar si es que uno considera la población inmigrante como foco de consumo. Ahora, la que declaró esta población inmigrante es aquella que llegó fundamentalmente entre el 2014 y 2016, un volumen, se incrementa en el 2017 al 2019 y tiene esta evolución. Ustedes dirán, probablemente no muchas personas se declararon o contestaron el censo. Ya sabemos que
el 95, el 96% sí lo contestó, de los hogares al menos. Algunos pueden haber mentido, sí, también puede haber pasado eso, pero este número no debería cambiar tan significativamente. Eso es lo que uno, o por lo menos lo que yo creo. Eh, acá hay algo interesante. Observábamos hacia atrás, hacia la población inmigrante del 2017 hacia atrás, una equivalencia entre hombres y mujeres, ¿no es cierto?, inmigrantes, pero lo que ven en verde es un poco cómo se ha dado esta relación hombre-mujer. Quiere decir, si es 100, la misma cantidad de hombres, la misma cantidad de mujeres. Si es sobre 100, más hombres que mujeres. Si es bajo 100, más mujeres que hombres. Y en esta relación, la verdad que observamos que la presencia ahora mayor de hombres versus lo que existía anteriormente. Es como la gran conclusión y es similar en región metropolitana y las provincias, ¿no? La cantidad de hombres y mujeres, la cantidad de veces está expresada en esta diapositiva, pero en realidad ya de alguna manera quedó graficado anteriormente. Lo importante es mezclar y tomar algunos indicadores anteriores. Recuerden que la tasa de fecundidad para el total de la población es del 56,6%. La tasa de fecundidad de la población inmigrante es del 65%, es decir, 10% más. Es como cuando estábamos en el 2017. Esto es, de todas las mujeres inmigrantes entre 15 y 49 años, el 65% tiene hijos, nacidos vivos. Esa es como la explicación mucho más teórica, ¿no? Y el 15% del total de las mujeres de 15 a 49 años corresponden a esta población inmigrante. Un dato no menor para todo lo que tiene que ver con hijos en distintas etapas. Recuerden que son mujeres entre 15 y 49 años, por lo tanto los hijos pueden tener, no sé, hasta 20 años, ¿no? O más, qué sé yo. Pero es interesante este dato. Fíjense que en el norte, Arica, Tarapacá y Antofagasta, de la proporción de todas las mujeres de 15 a 49 años fértiles, en el caso de Tarapacá, el 38% son nacidas fuera del país, son inmigrantes. El 33% en Antofagasta son inmigrantes. Mirar con detención esto, porque la comunicación y los medios y, por supuesto, el contenido de la comunicación puede variar incluso por zonas o macrozonas. Yo lo expongo acá porque me pareció interesante que ustedes vieran estas diferencias en la presencia de un grupo que es un grupo consumidor. Ahora, ¿de dónde vienen todos estos inmigrantes? Creo que todos se lo pueden imaginar. Esto es lo que uno ve, ¿no es cierto? Hay una mayor proporción de personas de Venezuela, seguidos por Perú, Colombia, Bolivia y Haití. Bolivia para mí fue una sorpresa, eh, lo debo reconocer. El 88% de la población inmigrante son de países de Sudamérica, como ustedes lo veían, y aquí pasan cosas muy significativas, ¿no? Solo es una relación. La población de Venezuela, fíjense abajo, acá abajo, el 34% en términos de cantidad está en regiones. En regiones, es decir, no está en región metropolitana, como volumen, ¿no? Y creció un 14 veces, ¿no? Creció la población inmigrante en regiones. En el caso de la región metropolitana creció 6 veces, un número alto. Pero imagínense la población de Aysén, de los Lagos, donde una población inmigrante internacional era casi de 600 personas, hoy día son 20.000. Esto cambió, y como el título de esta presentación habla de la nueva radiografía, esto cambió
y cambia, ¿no es cierto?, muchas cosas. No me voy a entrar en detalles ni algunos productos que han hecho algunos esfuerzos, probablemente funados en algún momento, por la integración, pero hay una forma de ver este público que a lo mejor estamos pensando en características de una comunidad y estas son diferentes. Eh, por decirlo de alguna manera, lo más político posible respecto de las consideraciones que hay incluso de nuestros clientes. No son las mías, sino más bien lo que uno podría llegar a escuchar. La población peruana tiene un crecimiento bastante estable y la consideración del total país versus la región metropolitana es exactamente la misma, ¿no? La misma de siempre, es decir, ha sido bastante estable. La población de Colombia crece, pero no eh, tanto como la que veíamos de Venezuela, y la de Bolivia, que ahí, si fuese micrófono abierto, tendríamos una larga conversación y sabemos un poco cuál es el comportamiento, muchos reportajes. La población de Bolivia está concentrada, los crecimientos en todo lo que es el tema agrícola, ¿no? En la región de O'Higgins, del Maule, fundamentalmente, y así lo muestran los números en términos de crecimiento. Y evidentemente en el norte por la cercanía de la frontera, pero es un número que hay que mirar, que es importante en términos de volumen, es importante también en su distribución porque están bastante concentrados. Y la población de Haití, eh, que en algún momento era como la más significativa, la verdad es que ha mantenido, al igual que la comunidad peruana, ¿no? Ha mantenido su relación en términos de cantidad de personas, sus crecimientos no son tan significativos, la distribución cambia en términos de que antes estaban más en Santiago que en regiones, hoy día están un poco más en regiones que en la región metropolitana. Eh, Como ustedes verán, hay muchas cosas que hay que saber del censo, que son interesantes, ya las hemos dicho, la disminución de, lo, de, lo, de los chicos, ¿no es cierto?, con menores de 14 años, donde Iquique es más alta, es de un 22%, para los inmigrantes de un 13%, es decir, los inmigrantes al menos no son de menores de 14 años, es un volumen importante, pero no están ahí, fundamentalmente, tampoco están en los mayores de 65 años, y es un poco obvio lo que estoy diciendo, pero está graficado en los números. El índice de este envejecimiento también nos contribuye o nos ayuda a lo anterior. Valparaíso tiene 98,6, es decir, una transición igual de cantidad de personas mayores de 65 que de menores de 14 años. El otro día hice un ejercicio para un cliente con este mismo tema y no recuerdo, que lo vi por comuna. Y había una comuna donde este indicador era 110, 120. Es decir, hay muchas más personas mayores que personas entre o menores de 14 años. No hablemos de políticas públicas, sino hablemos de consumo y las características del consumo en esa localidad. Sentarse con el cliente, golpear la mesa y no golpear la mesa, poner en la mesa este tipo de variables puede ser muy interesante. La fecundidad ha bajado, yo les decía que siempre se mantuvo cerca del 70, para el caso de los inmigrantes es mucho mayor. Esta baja de la fecundidad a nivel total se ve reflejada incluso en la región metropolitana, que es mucho más baja aún, y la verdad es que es preocupante, por decirlo menos. La inmigración internacional, y esto es algo que explica un poco el por qué yo les transmití que no lo comparáramos con el 2017, sino que, perdón, con el 92, sino con el 2017, porque estas comparaciones como esto hacen cambiar la sociedad. Y además, más allá de que las estrategias de nuestros clientes no se definieron en el 92, se han mantenido hasta ahora, pero sí las comparaciones nos pueden llevar a tomar o analizar de forma muy diferenciada y erróneamente. Tengo esto que, no se ve bien, qué malo. Lo vamos a hacer inmediatamente que se vea mejor, perdón. Ahí sí. Tengo esto que
quise compartir con ustedes, y arriba puse la demografía, la segmentación del público objetivo, la migración interna e inmigración internacional, hogares y vivienda, la educación, el envejecimiento de la población. Bueno, ustedes pueden hacer esto, como el que estamos mostrando acá, para sus clientes y decir por qué sería útil conversar con ellos, cuál sería alguna idea de estrategia o táctica de medios pensando en el acceso y uso de la tecnología que nos entrega el censo, o el nivel de educación, o la evolución de la fecundidad, para distintos productos, ¿no? Y también puse acá en esta diapo un ejemplo de la conversación que podríamos tener. Por ejemplo, en términos de la migración o la inmigración, ¿no? Y el cambio en el público objetivo, el censo revela, hablo con una empresa de telecomunicaciones, ¿cierto? El censo revela un aumento significativo en la población joven e inmigrantes en ciertas áreas urbanas. Las campañas de los datos móviles deberían tomar eso, saber dónde están, cómo vincularlo y cuáles son eh, los medios mejores para llegar a ella. Es decir, hay una conversación derivada que es mucho, mucho más interesante que mirar el dato por sí solo. Fíjense en el de hogar y vivienda, que es el segundo, ¿sí? Eh, los tipos de vivienda, ¿no es cierto?, que nos permiten entender las necesidades, las campañas basadas en las áreas donde están estos tipos de viviendas diferenciados, ¿no? Y hacia el retail. ¿Cómo podríamos hablar con nuestro cliente, que es del mundo retail, ¿no es cierto?, respecto del tema de los hogares, sobre todo de los hogares unipersonales, ¿sí? O de los hogares con menos personas por hogar. Y así sucesivamente. En honor al tiempo no voy a entrar en cada uno de ellos, pero quería poner esta reflexión final, que me parece que es lo que debe graficar nuestra mirada de los datos, ¿sí? En realidad no hay un cambio de la sociedad respecto de lo que está a nuestro alrededor y lo que nosotros vemos. Los datos reflejan la mayor inmigración, ¿no es cierto? Reflejan las poblaciones donde están. Algunas cosas sorprenden, por eso yo fui súper abierto en decir qué cosas no me imaginaba o no sabía, pero no nos está entregando nada que no nos imaginemos. Pero sí, lo que sucede es que la cuantificación es diferente a lo que yo tenía en la mente, ¿sí? Y eso es importante. Por lo tanto, hay que tratar de, con esta nueva cuantificación, mirar, observar, analizar los estilos de vida. Es decir, nos vamos a meter a ciertos grupos que cuantitativamente son distintos de lo que nos imaginamos y probablemente los estilos de vida puedan ser diferentes en volumen también a lo que nosotros nos imaginábamos. El relato de la experiencia con las marcas es distinto. Recuerden que la experiencia con las marcas puede generar cuestiones positivas cuando la gente evalúa muy bien, pero muy negativas si hay alguien que no está satisfecho. La multiplicación de esa insatisfacción. Y este relato lo van a tener para ciertos productos personas que no están vinculados necesariamente con las características del producto. Por ejemplo, telecomunicaciones. Población con mayor envejecimiento o población mayor en edad usando aparatos que no estén pensados en ello o con un discurso, con una promesa, incluso una promesa comunicacional que vaya más allá, entonces su relato de experiencia puede ser complejo. Marketing y comunicación e innovación son cuestiones que nuestros clientes, las marcas, deben tomar en cuenta. Y por supuesto, el mundo del geomarketing tiene que estar muy, muy a la vista de cualquier desarrollo, porque no todo se está concentrando como sentíamos y como sabíamos, como pensábamos que era antes. Los inmigrantes están por un lado, la migración interna por otro, los áreas unipersonales están más presentes en determinados grupos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que ahí, ojo con que la ubicación de tiendas, de locales, de las personas, ¿no es cierto?, puede ser muy
muy importante mirar. Yo les invito, y con esto termino, a que este puzzle lo vayan armando en base a las necesidades de su cliente. Y lo cierto es que, por tiempo, ya son las 11, yo sé que ustedes, cada uno tiene cosas por hacer, pero les agradezco vuestra presencia, ¿sí? Y a ver si nos vemos en algún otro taller acompañado por esos brebajes que aparecían ahí. Muchas gracias. Oye, Marco, muchas gracias por la información que nos compartiste a todos los socios. La verdad es que información que obviamente ocupa cada uno en su modelo de negocio, las conclusiones muy asertivas también desde la mirada estratégica, no solo de las agencias de medios, sino también de los medios y de los clientes. Yo los invito a que los que no pudieron quedarse en toda la presentación, idealmente después puedan ver la grabación en el sitio y claramente hacer segundos y terceros talleres en donde podamos desgranar un poco más esto, sobre todo los insights relacionados a los estilos de vida, las experiencias de las marcas, con las marcas, de los hogares, sobre todo los unipersonales, la geolocalización, obviamente, con el tema de la digitalización y que tenemos ahora, y sobre todo con los estudios de consumo de video en el hogar, también se suman un montón de preguntas que tenemos que hacernos cuando enfrentamos una estrategia o abordar a algún cliente en función de algún nuevo producto que vaya a lanzar. Así que yo te doy las gracias por toda la información entregada, decirle al equipo también que y a los socios en general, que como les dije al comienzo, va a quedar grabado la misma sesión en el sitio web, y cualquier consulta que les nazca después de haber revisado el video, puedan escribirnos y poder responder a lo mejor alguna duda que les haya quedado pendiente ahí, que en el chat vi que no hubo más consultas, sino agradecimientos para seguir contribuyendo justamente en esta asociación con Ipsos para seguir entregando este nivel de información tan valiosa para nuestros socios. Así que gracias por el tiempo a todos, gracias Marco, y quedamos conectados internamente. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un lindo día a todos. Muchas gracias. Igualmente, Chao. Marco. Gracias a todos. Chao, Chao, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.